Y ahora vamos a reunirnos con el director de imagen institucional de los bomberos del Perú, con Luis Ricardo Mejía Prada. ¿Lewis o Luis? Lewis Mejía Prada, sí, muchas gracias, buenas noches. Lewis, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. A ver, Lewis, el sentido de invitarte esta noche es poder sensibilizar a la población de que cuando cambia el clima, cuando pasan estas cosas, se incrementan. También hay una estacionalidad relacionada con el aumento también de los accidentes, ¿no? Y el rol que cumplen también el cuerpo de bomberos voluntarios del Perú. ¿Qué pasa cuando entramos en estas épocas de inviernos, Lewis? Y que nosotros dejamos normal que pase, no pasa nada, dice, ¿pasa algo? No pasa nada. Claro que sí, gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Efectivamente, las condiciones climáticas tienen mucho que ver con la ocurrencia de accidentes y de emergencias, ¿no? En la época invernal, en esta temporada que estamos viviendo, donde hay mucha humedad en la zona de la costa, sobre todo, se generan mayores posibilidades y riesgos de las famosas descargas eléctricas o los incendios y emergencias vinculados a los cortocircuitos. Y también, en el ámbito de la salud, se dan los riesgos de caídas, resbalones y atropellos o accidentes vehiculares debido, por un lado, a las escaleras o los pisos y los patios mojados, y por otra parte, con lo mismo, las pistas y avenidas bajo la llovizna. Lewis, algo que siempre he admirado de los bomberos es que son los primeros que llegan, pero a la hora de la repartición presupuestal son los últimos que llegan, y eso no es para reírse. Porque y algo positivo que yo había visto del gobierno de PPK, que era la primera dama, se había comprometido con la institución. Los bomberos son una de las instituciones que más reputación tiene y que más respeto tiene en la sociedad. Pero los respetamos mucho, pero también los olvidamos bastante, Lewis. ¿Cómo estamos en equipamiento para poder atender las emergencias que se dan en nuestro país? Bueno, ya lo ha informado nuestro comandante general, el brigadier general Andrés Ángeles Bachet. La situación del cuerpo de bomberos en el equipamiento requiere una respuesta urgente y tengo entendido que la alta dirección del cuerpo de bomberos lo viene manejando, ¿no? Por parte de nosotros siempre estamos disponibles para trabajar. Sin embargo, es necesario también tocar un punto realista, que es la falta de equipamiento moderno que padecemos. Y eso está ocasionando que últimamente se produzcan algunos accidentes en el cumplimiento del deber con bomberos que resultan heridos. Entonces, tengo entendido que el comandante general, con el cuerpo de oficiales generales, trabaja con el gobierno central para encontrar una solución a esta carencia, esperamos lo más pronto posible. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo es lo que dura, no sé, en nuestro parque automotor de los bomberos? ¿Están preparados para la emergencia o hay que renovar el parque automotor? Bueno, los vehículos que tenemos nosotros en el cuerpo de bomberos tienen diversas edades, digamos. Tenemos vehículos muy antiguos, como por ejemplo los camiones MAC, que llegaron en el año 1954-55 y siguen operando en algunas compañías del norte chico de Lima. Tenemos también en contraparte autobombas Spartan, que es una fuerte dotación, número de 70, que se compraron en el año 2014. Y además tenemos un lote grande de unidades móviles de emergencia recibidas de segunda mano, principalmente de Japón en los años 90, que eran vehículos que ya tenían varios años, eran fabricados en los años 1980. Luego tenemos vehículos donados por Francia, por Italia, por Alemania, por España y por los Estados Unidos. Eso no dificulta que el hecho de que ustedes se vayan especializando, que tengo que hacer un mix de equipos de Italia, de Francia, entonces yo no puedo cambiarme de bomba, no se pueden asignar personal a otro lado, encuentras equipamiento de otro país cuando yo ya me había preparado en el equipo europeo, ahora encuentro el equipo americano. Exactamente, y precisamente por eso es necesario escuchar lo que dice nuestro comandante general en el sentido de trabajar para un reequipamiento completo, integral del cuerpo de bomberos. Porque esta realidad que la comento es la realidad de Lima, y nosotros vemos con las noticias, gracias a ustedes, colegas, periodistas, que hay emergencias, si hay accidentes, si vamos con vehículos antiguos o con los bomberos con trajes muy deteriorados. Pero imaginémonos cómo es la realidad en provincias, es aún más grave, ¿no? En otras regiones, en la zona andina, en la zona selvática, en la misma costa, en las mismas ciudades del norte chico, del sur chico,
las carencias son mayores todavía. Entonces, lo que se demanda ahora es un plan integral para modernizar al cuerpo de bomberos de una manera tan eficiente que permita responder a las emergencias como debe ser. Además que los bomberos no solo responden ante incendios, sino ante una situación de emergencia, sea un accidente automovilístico, sea en el caso último de los temblores o terremotos. Los bomberos, junto a las Fuerzas Armadas, llegan al lugar de la crisis, ¿no? Claro que sí, el cuerpo de bomberos desde 1860, tenemos ya 158 años, casi 159, trabajando en la prevención y atención de emergencias, en la fase de preparación, en la fase de respuesta y también en la fase de rehabilitación, porque apoyamos, por ejemplo, en el post fenómeno del Niño, en el post inundaciones, en los post huaicos. Trabajamos mucho en la prevención a nivel de escolares, con los niños, con los jóvenes, con los universitarios, y trabajamos en la emergencia misma, en una gran variedad de incidentes. Tenemos los amagos, los incendios, los accidentes vehiculares, que tienen también sus divisiones, ¿no? Choque, volcadura, atropello. Tenemos también las emergencias médicas, que son las emergencias médicas vinculadas con caídas, infartos, los accidentes vinculados, accidentes entre comillas, a la inseguridad ciudadana, donde a veces hay delincuentes o víctimas de los asaltos, donde también tenemos que nosotros entrar a operar para salvarle la vida. Asimismo, los temas de los sismos, donde tenemos una unidad de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas para rescatar a los atrapados. Tenemos emergencias que atendemos con derrame de productos químicos o materiales peligrosos. Tenemos emergencias vinculadas a lo que es espacios confinados, como túneles o sensores. Tenemos en realidad una gran variedad de emergencias que atendemos todos los días. Registramos un promedio de 120.000 emergencias atendidas al año, y es un promedio alto a nivel de América Latina. Y con gran nivel de respuesta y de confianza de la gente. Sí. Ahora, ¿por qué si tenemos un cuerpo general voluntario de bomberos, lo cual es admirable, no asignamos un mayor presupuesto para poder atender las emergencias? Bueno, ¿por qué no tenemos una política de prevención en el Perú? Es importante tener una política de prevención. La respuesta sobre el tema presupuestal seguramente la podrán dar las autoridades del gobierno central. Nosotros lo que hacemos es trabajar por la prevención, porque las capacidades reducidas del cuerpo de bomberos lamentablemente deben compararse con el crecimiento del país. Cada vez tenemos más población, cada vez tenemos más casas, más negocios, más industria, más vehículos, mientras la situación de equipamiento del cuerpo de bomberos es estática, pero sabemos que el tiempo sigue marchando y va deteriorándose. Entonces urge desarrollar una política de equipamiento de los bomberos voluntarios del Perú para tener una capacidad de respuesta inmediata. La respuesta de los bomberos tiene mucho de tesón, mucho profesionalismo, muchas ganas, pero a veces tenemos dificultades en llegar rápido al lugar. Y eso es importante considerar, porque puede haber una emergencia en este momento aquí, en el canal, y la emergencia no puede esperar. Y la capacidad de respuesta en vehículos y en equipamiento, sin embargo, los bomberos va a tardar más que si tuviéramos equipos modernos. Claro. ¿Hay una estrategia de apoyo de los gobiernos locales hacia los bomberos? ¿Lo han detectado así? Claro que sí, no solamente es una capacidad de apoyo, porque siempre se dice queremos apoyar a los bomberos, y si no, la ley de municipalidades ordena a los gobiernos locales, a las municipalidades provinciales y distritales principalmente, brindar el apoyo económico en el fortalecimiento de las compañías de bomberos y distritos, pero en la realidad eso no se conlleva. Tenemos, por ejemplo, distritos como San Luis, que no tiene compañía de bomberos. Imagínense en Lima metropolitana. Tenemos distritos tan grandes como San Juan del Lurigancho, que tienen millones de habitantes, creo que tienen un par de millones, y tienen solamente una compañía de bomberos. Entonces las carencias son tremendas, ¿no? Tenemos a nivel nacional 238 compañías de bomberos, pero tenemos más de 2.300 municipalidades. Entonces estamos retrasados enormemente en el crecimiento. Si miramos a los países de América Latina, vemos por ejemplo Chile, con quien siempre nos comparamos y tenemos ahí algún tipo de competencias, esperamos que sean sanas y saludables. Los bomberos chilenos, los hermanos bomberos chilenos tienen 35.000 bomberos, y en el Perú solamente tenemos alrededor de 15.000, cuando tenemos el doble de población. En Chile hay más de 1.500 compañías de bomberos. En el Perú, como lo acabo de decir, apenas 238. Sí. Entonces es una realidad preocupante, ¿no? Bastante preocupante. Así es. Y además, es que, bueno, ni hablar, que en otros países se les da pues un lugar dentro del presupuesto público muy importante, y una consideración especial, tan igual como la policía
del país, ¿no? Exactamente. Bueno, esperemos que esa realidad cambie y por eso te agradecemos, Lewis, por haber participado en el día de hoy y también invocar a toda la población de que la mejor ayuda que también le podemos dar a los bomberos es que nosotros tengamos una política preventiva en los casos de sismos, en los casos de incendios. A veces somos muy descuidados en la forma como nos manejamos en el día a día. Claro que sí, yo quiero dar un mensaje y agradezco la entrevista a los automovilistas cuando vamos caminando de emergencia. Por favor, oríguense a la derecha, cedan el paso en estas temporadas de humedad. Evitemos las emergencias eléctricas con las instalaciones defectuosas o a veces hay costumbre de sobrecargar las instalaciones, las conexiones, ¿no? Evitemos andar descalzos también en casa. A veces hay una descarga eléctrica a la hora de abrir la refrigeradora o prender un equipo conectado. Y tener mucho cuidado o con los niños o con los adultos mayores, que son los grupos más vulnerables, y en caso de producirse una emergencia, el teléfono 116 de los bomberos voluntarios solamente para emergencias, por favor. Sí, ok, acuérdense de que no hay que hacer alertas falsas. Es muy importante porque una llamada a los bomberos puede salvarle la vida a una persona. Muchas gracias, Lewis.